yo soy uno de los que creen que el periodo de transición no arranca 21 días antes del parto, sino que arranca el secado. Para mí es ahí donde arranca la transición. Entonces, con eso en mente, estamos haciendo muchos estudios para entender los diferentes patrones inflamatorios de animales que tienen características específicas que podemos identificar a través de los registros del animal de la finca o del tambo o del animal per se, ¿no? Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a DairyCast, una línea directa con los principales referentes de la industria láctea en Latinoamérica. Mi nombre es Gonzalo Buzo, médico veterinario, ya me conocen de otros episodios, y hoy tenemos la suerte de hablar con el doctor Adrián Barragán, médico veterinario y profesor de la Universidad de Pensilvania, o Penn State, no sé qué me diga él. Buenas tardes, Adrián, ¿cómo andás? Buenas tardes, Gonza. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, Penn State es por ahí lo más conocido, pero sí, porque en Pensilvania tenés dos universidades. Tenés la University of Pennsylvania y tenés Penn State University. Entonces, eh, pero claro, yo estoy en Pennsylvania State University o Penn State por short. Eh, pero bueno, millón de gracias por la invitación, Gonza. Un gusto estar acá y bueno, con ganas de tener una buena conversación. Excelente, sí, sí, no me quería confundir porque por haber estado en diferentes estados es como River Boca. Tal cual. Y como la Universidad de Carolina del Norte es UNC, UNC State y se odian se odian. Es un River Boca, un clásico. Así que, Vos, viste, en Ohio tenés, yo estuve en Ohio haciendo la maestría, el PhD. En Ohio tenés Ohio State University y tenés The Ohio State University. Entonces, si vos no decís el The, se te hace terrible. Es una bronca bárbara. yo pensé que decían el D por cancheros, ¿no? Porque eran iguales pero distintas. Es igual, es el mismo nombre, pero el nombre técnico es The Ohio State University, es la única diferencia, y el otro es Ohio State University. Sí, yo sabía que en todos lados dicen D y lo dicen bien fuerte, como con capital, con mayúsculas. Pero bueno, excelente, Adrián. Bueno, un gusto conocerte. Te conocía de haber escuchado otros podcasts y haber escuchado de vos, pero no te conocía. Así que bueno, para otra gente que no te conozca tanto, me gustaría que nos des un poquito de tu historia, cómo venís, cómo llegaste a donde estás y qué andas haciendo ahora. Sí, sí, cómo no, Gonza. Bueno, con el acento ya saben que soy de Argentina, ¿no? Argentino, criado yo nací en La Plata, pero me crié en un pueblo chiquitito cerca de Bahía Blanca. El nombre es Juan Custé o Algarrobo. Un pueblito de 1.600 personas, un pueblo muy de agricultura, mucho de ganadería de carne y de cultivo. Y bueno, y de ahí me vine a La Plata a hacer ¿cómo es? La carrera veterinaria en el 2003, 2004, creo que arranqué, ya ni me acuerdo. Y bueno, en La Plata me recibí en el 2010 de veterinario y estuve trabajando en un par de feedlot ahí en Babio y en Marcos Paz, hay dos feedlot grandes, el Ombú y... De Ceni. Sí, sí. Pero bueno, bueno, en ese entonces la universidad tenía un par de pasantías que el nono las supervisaba y Luisito Facio. Eh, ¿Y cómo es? Y bueno, hice esas pasantías, estaba trabajando ahí y bueno, por esas vueltas de la vida terminé con un accidente automotriz y medio como una parte del cuerpo paralizada, tuve que hacer terapia por unos cuantos meses y tuve que dejar de trabajar con vacas y bueno, de ahí volví a la universidad. Es como que siempre tuve las ganas de hacer un posgrado, ¿no? Una carrera de maestría. Realmente quería hacer maestría nada más al principio. Entonces volví a la universidad y bueno, de ahí me puse a charlar con Luzbel de la Sota. Con Luzbel, un grande también, me ayudó muchísimo. Y con Luzbel en ese entonces, una compañera, María Jauregui, una compañera de la cursada, estaba haciendo su PhD. Y bueno, yo entré a la cátedra ayudando a María en la parte de campo. Y de ahí con Luzbel nos pusimos a poner una propuesta de investigación, como obviamente hay que buscar plata para arrancar el programa. Y bueno, arrancamos con eso y así de la nada salió una oportunidad para venir a Estados Unidos
a hacer una pasantía y ayudar en un proyecto grande de investigación. Eh, y bueno, y ahí fue cuando, como yo empecé, o el primer paso que puse en Estados Unidos. Y me vine a Colorado a trabajar con un postdoc que se llama Martín McKeever, un mexicano muy buena gente, no sé si lo conocés, Gonza. Él está en Washington, D.C., Martín. Eh, pero bueno, Martín estaba haciendo su postdoctorado y el advisor de Martín era Gustavo Schuneman, que hablamos al principio. Gustavo fue mi asesor de la maestría y coasesor del PhD, pero Gustavo también me ayudó muchísimo. Y bueno, y ahí también está involucrado Luzbel y el manejador general de El Tambo, que es un colombiano, Juan Vélez, un veterinario capo, Juan, eh, muy conocido en el ambiente también, Juan. La conexión de Gainesville, la conexión de UF. Claro, claro, Luzbel y Juan Vélez. exacto, exacto. Y bueno, y Gustavo que está un poquito en todos lados, ¿no? Sí. Y bueno, y con esos tres como cabeceras del proyecto me vine y Martín y yo estuvimos éramos los encargados de hacer la parte de colección de muestras, la parte de campo, y trabajamos unos 10 meses en ese proyecto, enrolamos unos 3.000 animales, un estudio lindo, enfocado en tratamiento de endometritis, era un ganado orgánico, y las tratamos con dextrosa al 50%, una solución dextrosada al 50%. Y salió un lindo estudio, lo publicamos en 2015. Pero bueno, de ahí de esa experiencia, mi objetivo era ir a hacer un poco de campo y volver a Argentina a empezar el PhD con Luzbel. Bueno, en esa vuelta de la vida, la propuesta de investigación que mandamos con Luzbel no se aprobó, así que no nos llegó la plata y dijimos, bueno, con Luzbel decimos, bueno, la submitimos de nuevo y vemos qué pasa para el año que viene. Y bueno, y ahí entre esas conversaciones, Gustavo me ofrece una posición de maestría en Ohio State University. Y bueno, y ahí por condiciones de tiempo y de fondos disponibles, bueno, salió irse a Ohio. Y bueno, en Ohio hice la maestría, más enfocada en la parte de manejo de personal, también con un componente grande de manejo de la vaca transición, pero más enfocado en el personal. Y después hice el PhD, cuando terminé la maestría, en el mismo departamento, enfocado en mucho el área que estoy trabajando ahora como investigador separado, en la parte de la modulación, manejo de la inflamación de la vaca transición y bueno, cómo los efectos que estos tratamientos preventivos, por llamarlos de alguna manera, están teniendo en la fertilidad y en la salud del animal. Una vuelta grande para llegar a donde estás hoy. Sí, 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 camino largo, pero bueno, se disfruta, ¿no? Como me decía, hoy hablamos, Gonza, que vos has estado por todos lados, pero cada estadía se disfruta mucho, ¿no? No es que se... No, pero además te da una visión más completa de las otras cosas. Vos viniste de Argentina, después te fuiste a Colorado, después te fuiste a Ohio a hacer otra cosa distinta, pero siempre con las vacas. Pero primero estabas de un punto de vista más de empleado, se puede decir, porque estabas ahí palo a palo con los tipos, tomando muestras, pero estabas palo a palo con los tipos. Después estabas más como mentor de los empleados y estudiando la fisiología, y ahora estás mirando la foto bien desde arriba, o sea, obviamente porque has andado por abajo, podés ver desde arriba más o menos lo que está pasando abajo y hacer las preguntas, porque anduviste abajo, ahora podés ver las cosas más desde arriba, entonces es como que te completa la vista. Sí, y lo respetan. Vos sabés que la gente, yo en mi posición ahora, que bueno, después terminé el PhD y de ahí apliqué a la posición que estoy ahora, que es de veterinario extensionista e investigador y profesor. Y cómo es, y, y trabajo mucho con el productor, mucho con el empleado, mucho con el veterinario de campo, y respetan mucho que uno tenga ese background, porque saben que uno estuvo en sus zapatos, ¿no? Y conoce, no es que viene de la computadora o de la escuela sin idea a comentar, a charlar, no, uno sabe bien, viste, cómo es el sistema. Y como decís vos, Gonza, esa experiencia es lo que te ayuda a entender bien la cancha, ¿no? Eh, y lo respetan mucho la gente de campo y respetan el background que tiene uno en ese aspecto.
Y como me dijo un amigo también, otro que hizo PhD allá, que es Julián Bartolomé, que cuando vas a hacer una investigación, tenés que ponerte la camiseta del campo para no molestar. Tenés que saber qué es lo que vas a hacer, qué es lo que va a ayudar, qué es lo que no va a molestar. Y eso es importante. Pero bueno, y entonces contanos ahora en qué te enfocás. Eh, vamos a ir a. Dijimos que íbamos a hablar de vaca en transición. Entonces, eh, danos un poquitito tu resumen de qué es lo que ves desde el punto de vista de adaptaciones fisiológicas. Ya venimos machacando la transición hace 15 años que viene viviendo mucha gente de la transición y repitiendo los cuentitos, a veces parecidos, a veces iguales, pero contanos lo que ves vos desde el punto de vista obviamente, explicar un poquito la transición y hacia dónde te estás enfocando para medir distintos parámetros de éxito o de falla y de intervención. Sí, no, genial. Y sí, como decís vos, Gonza, es mucho, hace que ya hace unos 20 años que venimos, como decís vos, viviendo de este periodo desafiante para la vaca. Y, y es interesante ver las tendencias de la industria y de la investigación, ¿no? Yo cuando arranqué el trabajo en la lechería o en el tamo, en la vaca lechera, eh, por allá en el 2012, ya hace unos 11 años que estoy en esta área, eh, se hablaba mucho, ¿viste? Era muy interventivo, mucha intervención, mucho chequeo, mucho monitoreo, muy intensivo, ¿no? Y ahora el switch, la vuelta que ha dado es una 360, a manos, viste como dice en inglés, hands off, ¿no? Que casi ni hay que mirarla a la vaca, porque la vaca se estresa, ¿no? Eh, entonces es interesante ver las trends de la industria que están, obviamente, están afectadas por millones de factores, ¿no? Un factor muy grande ahora es la vista del consumidor, ¿no? Y cómo está empujando el manejo, que eso para mí es algo que es preocupante porque los consumidores sin ningún tipo de background están afectando la manera que manejamos los animales y eso da un poco de miedo. Eh, pero bueno, por eso estamos en la academia de la investigación para mostrar, ¿viste? Para poner la ciencia detrás de por ahí las prácticas que se implementan. Eh, pero lo que hemos visto mucho, básicamente, que 10, 12 años atrás era todos los animales se monitoreaban, todos los animales se checaban, especialmente después del parto, se checaban por ketosis, se checaban por metritis, se checaban por fiebre, eh, se checaban por bueno, mastitis, obviamente en el ordeñe, y ahora se ha disminuido mucho la intervención y se ha cambiado más a utilizar la tecnología que está disponible, que acá en Estados Unidos es muy popular. eh, para determinar qué animal se tiene que monitorear y qué animal no, ¿no? Como para disminuir y que dentro de todo eficientemente tiene sentido, ¿no? Y cuando uno piensa en el costo de labor, ¿no? Que si cada persona, que te necesitas tener una persona 2 o 3 horas al día, para eso nada más, y todas las vacas. No solamente desde el punto de vista del animal, pero también desde el punto de vista de financiamiento, ¿viste? Perdón, porque hay muchas cosas que las tengo en inglés y ya es increíble tantos años acá, pero la profitability, ¿no? O la economía de la finca, del tambo también se beneficia. Eh, y con eso, con eso en mente, eh, yo creo que es hacia donde se dirige la industria, especialmente en este periodo, en el periodo de transición, en ser más selectivo en qué animal necesitamos monitorear y al que no se lo necesita tocar, hay que dejarlo libre. Yo tenía una profesor, bueno, Gustavo también decía esto mucho, que decía, la vaca sabe lo que tiene que hacer, la vaca le va bárbaro. El problema es la persona, el problema es la gente. La vaca anda genial, el problema es la gente. Y en cierta manera tiene razón, porque los animales van bárbaro y muchas veces por intervenir sin necesidad podemos causar problemas. Eh, pero eso es como hacia dónde va hacia dónde veo que se está moviendo la industria, ¿no? Y el manejo en esa área de transición. ¿Y qué están haciendo ustedes para poder ayudar a manejarlo mejor a eso, digamos? Porque están los collares, está la rumia, está la actividad, la producción diaria, que nos ayudan a sentirnos mejor en que esta vaca viene bien, esta vaca viene mal, con sus curvas de aprendizaje, ¿no?
Pero vos estabas hablando de mediciones de inflamación, de, de otro tipo de cosas, además de los collares, ¿no? Y esas cosas Claro, claro, claro. que van a usar la información tuya también para crear los algoritmos. Claro, claro. Bueno, y el tema, lo que nosotros, el laboratorio, se está enfocando es en entender un poquito más los patrones de inflamación de los diferentes grupos de animales, diferentes categorías de vacas, durante este periodo de transición y hasta antes del periodo de transición. Yo soy uno de los que creen que el periodo de transición no arranca 21 días antes del parto, sino que arranca el secado. Para mí es ahí donde arranca la transición. Entonces, con eso en mente, estamos haciendo muchos estudios para entender los diferentes patrones inflamatorios de animales que tienen características específicas que podemos identificar a través de los registros del animal de la finca o del tambo o del animal per se, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, estamos viendo. Al secado, uno acá en Estados Unidos se tiene la información de los registros de las células somáticas, el último testeo antes del secado, ¿no? Entonces, estamos haciendo estudios para ver si esos animales que tienen una mayor o a qué nivel de células hemáticas va a estar afectando el patrón inflamatorio de esos animales y si los patrones son diferentes, son exacerbados y esos animales están en mayor riesgo a enfermarse, mayor riesgo a tener, no preñarse, si por una intervención temprana, antes de que se desencadena todo el pico inflamatorio, podemos prevenir ese outcome negativo que puede venir por esta exacerbación de la inflamación, ¿no? Y por ejemplo, te doy unos ejemplos que salieron del estudio de un estudiante de maestría que se graduó ahora en diciembre. Estamos viendo que la vaca que va a tener un natimorto, esa vaca ya tiene un pico inflamatorio alrededor de 30 días antes del parto. Ya tiene un pico. Y después tiene otro pico la semana después del parto. O sea que es como bimodal. Tiene dos picos esa vaca. Y es muy interesante ver esos patrones, porque cuando uno dice, bueno, ¿cuándo hay que tratar este animal? ¿Cuándo se podría beneficiar de un tratamiento antiinflamatorio, por ejemplo? Obviamente, que la vaca tenga natimorto, eso hay millones de estudios que han mostrado que esa vaca va a tener afectada la fertilidad, la producción, mayor riesgo de que la saquen del rodeo. Sabemos que tener natimorto afecta negativamente a la vaca. Ahora, ¿podríamos poner un tratamiento preventivo antiinflamatorio antes de ese pico para tratar de evitar todos estos outcomes negativos? Eso es por ahí donde está trabajando mucho el laboratorio mío. Identificar los grupos, conocer los patrones y en base a tener los patrones inflamatorios, determinar a qué momento sería buena una intervención. Y después, obviamente, testear la intervención a ver si anda o no anda, ¿no? Una vez que ya conocemos la cancha, ¿no? Por decir de una manera, y después decimos, bueno, ¿dónde ponemos los jugadores? Y después testear que la estrategia funciona o no, ¿no? Pero bueno, en eso es donde estamos poniendo muchas, ¿cómo es? Muchos resources o energías, ¿no? Una pregunta así de curiosidad. Eh, más tiene que ver con el ensayo y demás. Vos esos animales le buscás usás cortisol, usás aptoglobina, usás qué marcador de inflamación usás y calculo que o tienen un catéter o lo sangrás tantos días antes tantas veces antes del parto y después ya estará en el tema del diseño de cuántos falsos positivos tenés o falsos negativos de acuerdo a cuántos animales no se le murió el ternero y tuvieron ese pico de inflamación o al revés. Porque calculo que la mayoría de los animales tienen, si tuvieron un natimorto, el ternero por ahí estuvo vivo hasta antes de morir. Claro, claro. Pero igual tuvo el pico de inflamación y después se murió. Así que bueno, varias preguntas, pero contanos un poquitito, así vemos que no, o sea, parece fácil cuando lo decís, pero no es tan fácil. No, es súper complejo, es súper complejo. Y bueno, con el tema de qué medir de la inflamación, es más, justo la semana pasada me llegó una revisión de una propuesta de investigación que no nos dieron los fondos, pero uno de los comentarios que tenían los colegas es que ya nosotros lo que usamos principalmente, lo que usamos por mucho tiempo fue la aptoglobina. Y ya la aptoglobina sola
ya no es tan fehaciente o no es tan reliable. Y hay que encontrar otros marcadores. Entonces lo que estamos haciendo en el laboratorio es, no solo medimos la aptoglobina, que es una proteína peraguda de inflamación producida por el hígado, pero también medimos citoquinas proinflamatorias. Estamos midiendo la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Esas son las tres que arrancamos. Pero como para poner, viste, un poquito más más información o más jugadores en la figura, y poder armar algo más robusto, ¿no? Porque un solo marcador por ahí es medio weak, es medio débil, como para utilizar. Entonces, la idea es utilizar esos cuatro metabolitos para empezar. Y la idea general, porque obviamente yo hago la investigación que hacemos en el laboratorio es investigación aplicada, investigación con un enfoque a extensión, o sea que lo que sale de acá lo tiene que poder usar el productor o el veterinario mañana, ¿no? Entonces no puedo hacer algo, viste, una intervención rara que funcione nada más en el laboratorio, tengo que hacer algo que tenga aplicabilidad, ¿no? Eso para ahí es el gol mío. Entonces, la idea es, con estos estudios iniciales, identificar los animales que tienen esos patrones con alta inflamación o con riesgo a tener una mayor inflamación y los tiempos que se podrían hacer intervención, pero utilizando información que se puede obtener en la finca, en el tambo, para armar esas categorías. Como te decía hoy, utilizar las vacas que tienen altas células somáticas en el último testeo antes del secado. Lo otro que estamos viendo era vacas con un periodo de secado corto, ¿no? Vacas, una de las cosas que salió del estudio de Esteban, mi estudiante de maestría, eh, fue vacas con sobrecondición, vaca gorda. La vaca gorda, la inflamación por el techo. La vaca primariza también, una inflamación alta. Vacas con natimorto, vaca con gemelos. Los gemelos es muy interesante porque después del parto, en la primera semana, un pico enorme de inflamación a la primera semana después del parto, comparado con las que tengan los terneros simples, un solo ternero. Eh, y esas cosas están apareciendo y esa información que el productor tiene a la palma de la mano, la tenés ahí mismo. Entonces, eso la teoría es, ok, hacemos todas las partes fisiológicas, identificamos estos grupos, pero son grupos que en el tambo se pueden identificar en todos los días, ¿no? O sea, es un laburo gigante para tratar de hacerlo simple y bajarlo a la tierra para que en el tambo puedan decir, mirá, esta vaca con estos patrones. Una cosa que contaba Julio Giordano, que vos ves a la vaca fresca que tuvo problemas y mirás los datos de collares versus la que no tuvo problema y aparecen perfecto graficados que hay diferencia. Pero en el momento preparto, los collares no te pueden decir esta vaca va a tener problemas. Pero cuando la mirás al día 7, 10 en leche, se separaron lo suficiente como para que sí. Entonces, mismo el collar hoy no te puede decir esta vaca va a tener problema. Y cuando la ves después, sí se ven los gráficos que están separados. Claro. Bueno, en esas líneas, por ejemplo, ahora salió justo la semana pasada, se publicó un artículo de una colega ahí en la misma universidad que Julio, pero ella está en el colegio de veterinaria, Julio está en Animal Science, la autora McCart, Jessica, y Jess está haciendo mucho trabajo con la hipocalcemia, con la fiebre de leche, y lo que están haciendo ahora, están buscando asociaciones con la actividad, cómo se comporta el animal con diferentes metabolitos sanguíneos de calcio en este caso, ¿no? Entonces, eso es algo por ahí que estaría bueno ver si, por ejemplo, una vaca que tenga cierta actividad al preparto tiene diferentes metabolitos sanguíneos, si hay una asociación o una correlación, ¿no? Ahí, y poder hacer, ok, la vaca que se comporta de esta manera muy posiblemente tenga elevada, esto es un invento, ¿no? Elevada la aptoglobina, o tiene una mayor inflamación o un mayor riesgo de inflamación, ok. Este animal, en base a este comportamiento, como decías vos, agregarlo al logaritmo, ¿no? Para hacer básicamente lo que hace el sistema, te alerta, esta vaca por este comportamiento o esta cosa en particular hay que pegarle un vistazo porque posiblemente se enferme o está enfermo, ¿no? Pero todavía no se la ve. Eh, Eso es algo que se está armando y ahora estamos por arrancar un estudio en el verano que es más enfocado en el tratamiento de la vaca al secado
y vamos a monitorear actividad. Entonces vamos a ver si hay alguna correlación entre la actividad del animal, que obviamente eso lo monitorea casi todos los rodeos ahora, casi muchos tambos tienen eso, con los metabolitos inflamatorios. Entonces eso sería todavía más aplicado, porque decís, bueno, el animal se comporta acá, este animal sistémicamente muy posiblemente tenga mayor inflamación porque estuvo asociado en el estudio, ¿no? Entonces tratar de encontrar, como decís vos, hacer un trabajo mucho de fondo grande para encontrarle la parte simplística y aplicada para que se pueda utilizar en el tambo, ¿no? Y con respecto a modulación de la inflamación, estamos tratando de encontrar marcadores de inflamación, que la inflamación nos marque algo para después tratar de ver si la podemos identificar esa vaca. Pero modular inflamación, o sea, ¿qué le llamamos? O sea, sí, antiinflamatorio, pero bueno, ¿a qué le llamamos modular inflamación? Sí, no, es muy buena pregunta, Gonza, porque en el pasado, y esto ponerle hará, no hace, en el 2008 es el primer tratamiento, el primer estudio que se publicó utilizando un antiinflamatorio al posparto, ¿no? Y el objetivo inicial en ese entonces era el dolor y el discomfort, ¿viste? El malestar y el dolor del animal. No era, no entendíamos estos procesos de inflamación y cómo afectaba la producción y la enfermedad, era para que la vaca se sienta mejor, ¿no? Y allá los colegas de Italia, el doctor Trevisi, el doctor Bertoni, utilizaron aspirina, ¿viste? Una medicación muy segura, muy conocida, de un poder de potencia relativamente mediano a bajo. eh, pero bueno, ese fue el primer estudio. Y de ahí se empezaron a utilizar diferentes tipos de medicaciones. Las más comunes son los antiinflamatorios no esteroides, ¿no? Eh, y ahora salió un estudio de un colega, Turner Schwartz, que usaron dexametasona, que sería un corticoide, ¿no? Eh, pero bueno, se empezaron a utilizar esto al principio como para manejar el dolor y el malestar de la vaca, y después, a medida que entendimos un poco más de la fisiología, decimos, no, para un momento, no es tanto para el dolor y el disconfort, es más para el futuro de ese animal, ¿no? Que el animal no se enferme, que el animal produzca, que el animal se preñe. Eh, entonces, con eso dicho, salió un estudio de un colega y por ahí un mentor mío en la parte de literatura, el doctor Duffield Todd, en Wealth. Todd es como, viste, uno de esos que uno lee cuando está haciendo la maestría y dice, un grande. Lo conocí hace un par de años y la verdad fue una experiencia muy linda, muy sencillo, un tipazo. Eh, bueno, y todo lo que hicieron ahí en el estudio, trataron a la vaca después del parto con flunixin, hemoglobina de flunixin, ¿no? El Banamine, que es la única en Estados Unidos, es la única medicación que en ese momento, en el 2017 se publicó un estudio, pero sí es en el 2009, eh, la única medicación que estaba aprobada para el tratamiento de inflamación en el ganado de leche, ¿no? En Estados Unidos. Entonces la utilizaban porque era algo que se usaba mucho, todos los veterinarios la usamos, era muy común, ¿no? La vaca tuvo distosia, darle una dexametasona, ¿no? No, perdón, un flunixin, ¿no? Una banamina. Entonces hicieron este estudio con casi 2.000 animales y encontraron que fue un desastre. Los animales tenían mayor retención de placenta, mayor fiebre posparto, mayor metritis, menor producción de leche. Hicieron dos partes. La primera parte lo arrancaron tratando a la vaca donde recién empezaba el parto, que se veían los piecitos del becerrito o la bolsa de agua, y tuvieron casi 3 veces más natimorto y tuvieron que cancelarlo porque se morían los terneros prácticamente. Y de ahí lo cambiaron a decir, bueno, damos la primera dosis de Banamine, se la damos y bien para el animal, ¿no? Y fue un desastre. La teoría detrás de ese estudio, que fue un estudiazo porque era algo que se hacía muy común y nos abrió los ojos para decir, no, esto hay que dejar de hacerlo, es que estábamos bloqueando o inhibiendo totalmente la inflamación. Y como nosotros sabemos de la fisiología, de la escuela veterinaria y de toda la educación, la inflamación es necesaria en ese momento para muchos aspectos de procesos fisiológicos, ¿no? Como la expulsión de la placenta, obviamente el proceso normal del parto requiere muchísimos mediadores proinflamatorios e inflamatorios,
Y bueno, la involución uterina también, ¿no? Requiere inflamación. Entonces, cuando la bloqueamos, estamos preveniendo todos esos procesos fisiológicos y obviamente se ve lo que se ve. Y de ahí viene el término modulación de la inflamación, ¿no? Porque nosotros no la queremos bloquear, la queremos modular al nivel normal, ¿no? Y de ahí viene que queremos modular la inflamación y por eso es la medicación que se utiliza es importante y al menos lo que se ha visto es que, por ejemplo, Banamine es no recomendado. Dexametasona salió el estudio el año pasado, creo, tampoco es recomendado. No ha dado buenos resultados. Meloxicam y aspirina son las dos medicaciones que han tenido resultados positivos muy consistentes a través de laboratorios. Mi laboratorio ha usado meloxicam, aspirina, el laboratorio del doctor Bradford, Barry, y bueno, y de Gale, la doctora Carpenter, ellos han usado meloxicam, aspirina, muy consistentes, muy similares resultados, ¿no? Diferentes laboratorios, diferentes rodeos, diferentes manejos, y siempre muy similares los resultados, ¿no? Eh, entonces, bueno, esa es el área que estamos usando, esas por ahí son las medicaciones de elección que estamos usando, meloxicam y aspirina, por eso mismo, por ese fondo, ¿no? Se ha usado carprofeno y otros más, ¿cuál es el otro que es común? ¿Ketoprofeno? Ketoprofeno, pero no han encontrado o no han encontrado ninguna diferencia o en algunos casos efectos negativos, pero eh, por eso los más utilizados que en investigación son esos dos, por eso mismo, por esos mismos hechos, ¿no? Pero hoy se usaría, porque no tenemos una identificación de grupos, se usaría como tratamiento así como sábana, digamos, como, ¿no? Como blanket treatment, el tratamiento sábana. Exacto, exacto. Y hay muchos rodeos que todavía lo están usando. Vos sabés que dos por tres tendré, viste, tendré un par, dos, tres emails cada 4 o 5 meses preguntándome, que un productor o un veterinario que me dice, mira, Adrián, vimos tu podcast o tu presentación o tu investigación, implementamos y la verdad que nos está sirviendo está muy bien, qué sé yo. Se está usando el blanket y yo siempre doy recomendaciones de que el blanket posparto, que es los estudios que hicimos de mi doctorado con Santiago Vaz, de PI, ¿no? De Corresponding Author, eh, eso, la mayoría de los beneficios fueron en vaca multípara. Entonces yo siempre digo, si van a hacer el posparto, úsenlo en vaca multípara, no gasten pólvora en la vaca primípara, porque la vaca primípara hay que dárselo antes. La vaca primípara, ya si se lo damos al posparto, no evitamos el pico que viene después del posparto. Entonces lo que hicimos el año pasado, en los últimos 2 años, que ahora estamos justo, hoy me llegó la revisión de uno de los manuscritos que estoy por submitir, que con suerte lo vamos a publicar en un par de semanas, eh, hicimos el tratamiento preparto de la primípara y de la vaca gorda. Y estamos teniendo resultados muy buenos. Especialmente comparamos meloxicam, aspirina y control. Y el meloxicam, cuando en relación a producción de leche en la vaca primípara, casi 5 kilos más de leche al día por 150 días en leche. Es increíble los resultados en la producción de leche. En la prevención de enfermedades, en enfermedades específicas también estamos teniendo buenos resultados. Pero blanket, No, por eso, no del blanque, de la primípara sola. ¿Viste? Como ya se empiezan sí, pero a todas las primíparas le estabas dando antes. a todas las primíparas. A todas las primíparas. Por ahora hicimos como selección de primípara y vaca gorda, ¿no? Esas son las dos categorías que tratamos de evaluar. Y en las dos categorías encontramos beneficios por ahí en diferentes áreas, pero beneficios consistentes, ¿no? Eh, pero bueno, y ahora a tu pregunta de a todas las primíparas, ahora lo que estamos tratando de hacer es desglosar todavía más ese grupo, ¿no? Ok, primípara, pero bueno, primípara con natimor, viste así, porque obviamente va a haber partes donde se confound, ¿no? Como que un animal puede tener varios. Entonces también ver si hay un efecto sinérgico, por ejemplo, la primípara que está gorda y que encima tiene un natimorto. Esa vaca tenía que estar por las nubes de inflamación, ¿no? Pero bueno, eso es lo que estamos tratando de identificar ahora, ¿no? Eh, pero bueno, esto por ahí vamos a tener 10, 15 años más de investigación en esta área, entendiendo, ¿no? Las dinámicas inflamatorias de los diferentes grupos. Bueno, sí, pero esa es como vos dijiste, el productor, no el productor, el consumidor
nos dirige un poco lo que ellos creen que está bien o lo que ellos quieren, y allá van ustedes, los cráneos, a tratar de buscar la mejor forma de llegar a tener animales saludables desde el punto de vista del manejo, cuándo no aplicar tratamiento, cuándo aplicar tratamiento, qué tratamiento aplicar, qué tratamiento preventivo. Le llevó muchos años a los de pollos conseguir hacer galpones con cero tratamiento de antibióticos y con los mismos resultados que antes con tratamiento de antibióticos. Una vez escuché a la gente de Purdue que tardaron 20 años en llegar a producir pollo sin antibiótico. Sí, 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 sí. Prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y bueno, Bueno, y con pollo es más rápido, porque el pollo las generaciones son más rápidas. No es como la vaca, todavía más, todavía, ¿no? pero bueno, para tratar de redondear un poco, ahí creo que cubrimos casi todas las partes. Obviamente vos tendrás para hablar como mucho más tiempo, pero estrategias para modular inflamación, creo que más o menos estamos cubiertos, pero me gustaría tus comentarios finales y las conclusiones, hacia dónde crees que vamos con esto, y el área de trabajo para seguir, que nos recomiendes un poquitito también. A veces preguntamos, che, ¿a quién vamos a leer? Vamos a leer a Juan Marragán, vamos a leer a Jessica McCart, vamos a leer, que nos recomiendes un área de investigación para profundizar sobre estos temas también. Bueno, para redondear por ahí el concepto de por ahí modulación de la inflamación y prevención con el objetivo de prevenir enfermedades y mejorar la performance, el desempeño, básicamente lo que hemos sacado del laboratorio en los últimos 6 7 8 años de estudio es tratamiento antiinflamatorio postparto con aspirina o meloxicam. Y bueno, si alguno está interesado en las específicas, los detalles específicos de la dosis y todo eso, lo podemos hablar por emails o otros medios. Pero el tratamiento postparto encontramos beneficios en animales multíparos, segunda lactación y más grande, ¿no? Segunda, tercera y allá. Los tratamientos prepartos, que lo estamos haciendo 14 días antes del parto, encontramos beneficios en la vaca primípara y en la vaca gorda, 3.5 para arriba. ¿Sí? Y ahora, en 2 3 semanas, estamos por arrancar una serie de ensayos de investigación eh, para tratar a las vacas al secado. Y lo que vamos a hacer, vamos a tener un montón de grupos definidos, como te decía, no solamente la vaca gorda, pero también vaca con alta producción de leche al secado, que eso ya se encontró que tiene mayor inflamación, vaca con alta célula somática al secado, vaca que llega chueca al secado, ¿no? Todos esos parámetros los vamos a tener para tratar de ver qué animal se beneficia más de esta intervención antiinflamatoria al secado. Eh, entonces, bueno, eso por ahí un resumen para englobar todos los estudios que estamos haciendo de intervención. Eh, y después de leer en el área de inflamación, bueno, tenés el doctor Bradford, que todavía está haciendo mucha investigación, el doctor Bradford, el doctor Turner Swartz, que fue estudiante de PhD y postdoc de Barry, del doctor Bradford. Eh, Ellos ahora como que se desviaron un poco más en la parte de los aditivos en el alimento, los feed additives, la colina protegida, ¿no? Hay algunos grupos que están haciendo omega fatty acids, los poliinsaturados. Eh, entonces, eso es muy buena área de investigación en el área de la modulación, el manejo de la inflamación. Y después los colegas que también son espectaculares, que vale la pena leer y están muy viste, como dicen acá, cutting edge research. Bueno, es Jessica, Jess, la doctora McCart en la parte de ketosis y hipocalcemia. Esa es el área que ella está trabajando. Bueno, Jess sacó este estudio que fue realmente muy innovador, en la cual hicieron los patrones de hipocalcemia o de calcemia en diferentes grupos y fueron posible, o lo que hicieron, categorizaron a las vacas en diferentes grupos de hipocalcemia. Hipocalcemia persistente, hipocalcemia retrasada e hipocalcemia aguda, ¿no? Y cada grupo se beneficia, hay grupos que no hay que ni tratarlos. La aguda que baja y sube, esa está bien, ese animal le va a agarrar. El problema es la retrasada o la crónica.
Pero antes nosotros hacíamos una sola vez, la medíamos la hipocalcemia y se la trataba o no se la trataba, ¿no? Entonces, con ese estudio que hizo Jess, ahora sabemos que no hay que medir la hipocalcemia a los 2 días, sino hay que hacer 2 puntos, a los 2 y a los 4. Y después, en base a eso, decidimos qué animal tratarlo y qué animal no. Pero bueno, eso por ahí, te puedo dar 20 diferentes nombres, pero por ahí para que le quede más a los que están escuchando, esos tres, por ahí es muy buena, están haciendo muy, muy buena investigación, la verdad. Bueno, bueno, excelente. Me parece que, viste, duró 40 minutos en vez de 30, así que anduvo bien. Yo creo que no vamos a cortar nada Se nos va la tarde. y le acortamos 10 minutos más el viaje a alguno de los consultores que andan manejando por la ruta. Así que, Espero que lo disfruten, Gonza, y bueno, siéntanse en libertad de compartir mi información de contacto, siempre contento de charlar con la gente. Mientras más conectados podemos estar con la parte de campo, obviamente yo tengo 60% de extensión, así que ando mucho en el campo. Charlo mucho con la gente que tiene los pies en la tierra, como decimos. Eh, pero obviamente es muy buena, me sirve muchísimo, muchísimo a mí ese contacto también, ¿no? Para obviamente hacer cosas que valgan la pena, si no, me quedo en un petri dish cultivando bacterias. no, excelente. Me encantó conocer y saber que estás ahí, así que de ahora en más ya te tendremos de referencia para molestarte. Con gusto. Molesten todo lo que quieran. Bueno, hasta luego, que tengas buen día y nada, excelente, excelente charla. Gracias, Gonza. Un abrazo grande. Abrazo.